Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 10 y versículo 17. Estamos en la parte introductoria de nuestro estudio expositivo sobre el libro de Apocalipsis, sobre el Cordero Vencedor. Es una introducción supremamente interesante. Hoy vamos a hablar sobre las claves hermenéuticas y exegéticas para comprender el libro de Apocalipsis. Vamos a presentar algunos de los tópicos o ópticas de estudio a través de los cuales nosotros podemos abordar este estudio que pues es un estudio muy enriquecedor, muy dinámico, muy rico en símbolos, en gramática, en literatura, y que ha sido un libro bastante distorsionado. Yo quiero que leamos el texto que mencioné, Apocalipsis 7, 10 y 17. Dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este es uno de los textos extraordinarios de Apocalipsis con relación al cuidado pastoral de Dios para su pueblo, a su cuidado amoroso y bondadoso y misericordioso para con sus ovejas, cómo Dios de manera extraordinaria se presenta como el Cordero inmolado, el Cordero cruento, pero que vive y que permanece para siempre y que cuida y pastorea desde su trono a su iglesia y enjuga o cuida o pastorea de manera amorosa y tierna a sus ovejas, a las ovejas de su rebaño. Este texto es introductorio para nosotros dar a conocer el título de la enseñanza de hoy. Y clamaban a gran voz diciendo, y clamaban a gran voz. Esta es una de las frases o de los conceptos que se va a repetir una y otra vez en el libro de Apocalipsis. Y clamaban a gran voz. El libro de Apocalipsis es un libro rico en clamores. Hay muchos clamores en el libro de Apocalipsis. Hay clamores de los salvos pidiendo justicia. Hay clamores de los 24 ancianos en el templo o en el trono adorando al Cordero. Hay clamores de los 4 seres vivientes. Hay clamores de los enemigos del Evangelio por causa del juicio severo que viene de parte de Dios. Y hay clamores de los creyentes militantes, la iglesia que camina, que peregrina en esta tierra y que su caminar está mediado por sufrimiento y por incomprensiones. Claman a gran voz. Y ese es el título de hoy. Y clamaban a gran voz. Y me gusta muchísimo ese enunciado, porque es un enunciado, además de clamor, es un enunciado exclamativo. Es decir, evoca un dolor, una angustia, una pregunta, una exclamación, una admiración por algo, en lo cual amerita una respuesta urgente y profunda que llegue al corazón. Y clamaban a gran voz. ¿Cuándo nosotros clamamos? Clamamos cuando estamos en angustias, cuando estamos en desespero, cuando estamos en profunda incomprensión, cuando pasamos por momentos de dolor, cuando sentimos que somos atacados y que somos perseguidos. Nosotros clamamos y pedimos auxilio. Cuando estamos en peligro, cuando estamos en desventaja, clamamos. Y la Biblia dice acá, y clamaban a gran voz. Está hablando de un grupo de creyentes o de los salvos de todos los tiempos, pero también habla de los ángeles que clamaban, de los seres vivientes que clamaban, de los mártires muertos por causa del Evangelio que clamaban. Es una frase que realmente es un hilo conductor en el estilo gramático del libro, y clamaban a gran voz. Yo quiero que mencionemos hoy 4 aspectos del clamor de la iglesia y del clamor en cuanto a la estructura del libro, que nos va a servir como eje temático para desarrollar nuestro estudio del Apocalipsis. Recordemos que la estructura del libro de Apocalipsis es una estructura no muy común a la literatura bíblica. Es decir, es una estructura rica en argumentos. El autor o el escritor, que es el apóstol Juan, que tiene pensamiento hebreo y que es hebreo, escribe en lengua griega y usa los 2 aspectos de la gramática y de la conceptualización hebrea y griega para plasmar su mensaje. Es refinado en su literatura o en su lenguaje, en su estilo. Es muy elegante en el uso de símbolos, en el uso de frases, de esquemas, en el uso de juegos de ideas, de gramática, de símbolos. Usa muchísimos símbolos. Uno de ellos es la cruz, que es símbolo de vida y de verdad y de esperanza y de redención para el creyente. Usa el símbolo de Sodoma y de Egipto como señal de inmoralidad o como ejemplo de inmoralidad. El símbolo o el ejemplo del monte de Sión, que representa la nueva Jerusalén. El lector que no está muy acostumbrado a este tipo de literatura va a quedar un poco perdido con el desarrollo
sistemático de esta historia. Pareciera como una presentación dramática que no tiene muchos actores y que tiene algunos actores que son permanentes en la historia, pero tiene algunos actores estelares que solamente van a aparecer de manera muy ocasional o fortuita en el desarrollo de este drama, de esta historia. Pareciera que son los mismos actores de toda la historia, con diferentes trajes o con diferentes disfraces o vestuarios para representar diferentes momentos de esa misma realidad. Ante esta diversidad de pensamientos, de ideas, de mensajes, de estructura, de símbolos, nosotros percibimos un aspecto de continuidad y es la revelación de Dios. Pese a que hayan actores ocasionales o estelares, vamos a ver algo constante y es Dios está revelando a Jesucristo y mostrando a través de todos los tiempos, pasado, presente y futuro, el cumplimiento exacto del plan de redención. Se nos presenta a Jesucristo como Cordero, es decir, la simbología veterotestamentaria, pero también se nos presenta como vencedor, como victorioso después de una batalla. Es decir, une toda la simbología cristológica y toda la simbología redentiva para mostrarnos el plan preciso de Dios y la consumación a lo largo de la historia. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿qué es lo que claman los actores principales o los actores en sufrimiento o los actores centrales en el libro de Apocalipsis? En primer lugar, el primer aspecto, que son 12 ejes temáticos que vamos a tener como clave de lectura de este estudio, es historia y pacto. Es decir, la historia del pueblo de Israel, la historia de la iglesia en persecución en el primer siglo, la historia bajo el imperio romano y las implicaciones de la persecución imperial, pero también el pacto, es decir, cómo camina la iglesia en medio de una sociedad ajena al plan de Dios, o cómo camina la iglesia en medio de una sociedad atea que persigue a los creyentes y que persigue la fe verdadera. ¿Cómo camina la iglesia? Solo camina con un fundamento seguro y es el pacto. Hay un pacto eterno de redención, hay una determinación de Dios eterna, fiel, segura, unilateral, soberana, de salvar a su pueblo en medio de cualquier condición o circunstancia. Como elemento histórico, nosotros tenemos que recordar que el apóstol Juan, que es el escritor de este libro, sufrió destierro o exilio en la isla de Patmos. La isla de Patmos es una isla en el mar Egeo, y es una isla pequeña, desértica, y allá fue llevado el apóstol Juan, desterrado por causa del testimonio y de la palabra de Jesucristo, dice más adelante el desarrollo del capítulo 1. En ese sentido, el apóstol Juan encarna en sí mismo la realidad del sufrimiento. Es una realidad histórica, pero no es una realidad histórica placentera. Si bien es cierto, ha sido salvaguardado de morir por la persecución como los otros mártires del Evangelio, los otros apóstoles, Juan no se escapó al sufrimiento y a la persecución por causa del sufrimiento. Los primeros receptores, dice la Biblia en Apocalipsis, experimentaron también en carne propia la opresión, los graves maltratos y toda la obstinación del imperio romano contra ellos. Ese es un ambiente histórico, sociológico y religioso marcado por la persecución. Hay gran persecución en el contexto histórico de la iglesia del primer siglo. La persecución comienza en Jerusalén, Judea, Samaria, y luego se extiende a lo último de la tierra, y las iglesias de Asia Menor, que van a estar representadas aquí histórica y geográficamente en esta carta, que son receptoras iniciales de esta carta, están pasando por gran persecución, están testificando de su fe en medio de la gran persecución. Es tanto así que la Biblia nos va a decir que Antipas, un testigo fiel, probablemente un pastor o un anciano de la iglesia, fiel testigo del Evangelio, es condenado a muerte en Pérgamo por causa del testimonio de Jesucristo. Hay muchos mártires allí, hay mucha sangre derramada, hay mucha injusticia por causa del imperio que persigue a los creyentes. La historia universal también está representada en esta historia local o regional, y es decir, se nos muestra el desenlace final de esta historia a través de la presencia de Jesucristo que aparece en el cielo viniendo por su iglesia para juzgar. El apóstol Juan nos muestra que Jesucristo es el autor y consumador de la alianza pactual. Es decir, hay un pacto eterno de redención. Desde Génesis 3 nosotros comprendemos que hay un pacto eterno de redención. En el mismo acto de la creación se manifiesta la gracia redentiva a través de Jesucristo. Solo un cordero inmolado tendrá la capacidad de sellar oficial y legalmente la salvación de su pueblo, porque hay un pacto que no podrá ser abrogado.
El apóstol Juan lo que nos va a mencionar aquí en el libro de Apocalipsis es que Jesucristo está sellando la historia y la sella dando cumplimiento fiel a la alianza. La teología de la alianza o la teología del pacto muestra a Jesucristo como autor y consumador de la fe. No importan los eventos históricos, no importan las implicaciones y las connotaciones desgastantes e incomprensibles de la historia. No importa todas las amenazas históricas por razones políticas, ideológicas, económicas o de cualquier índole que nosotros podamos tener. Hay un pacto eterno de redención que fundamenta y asegura nuestra historia, dándonos esperanza, dándonos consuelo y dándonos razón de ser en este caminar histórico. La iglesia del primer siglo, como la iglesia contemporánea, como los que estamos participando hoy de este estudio, no podemos pensar que la iglesia va en una dirección y el plan de Dios va en otra. No podemos pensar ni siquiera imaginar que la historia está disociada del plan de Dios. Lo que tenemos que entender es que toda nuestra historia nacional, internacional, personal, toda la historia religiosa y con sus elementos políticos, económicos, ideológicos, militares, religiosos, está directa y soberanamente gobernada por Dios. Gobernada por el Dios de la alianza, gobernada por el Dios de pacto. Él es autor soberano que escruta y penetra los más íntimos y profundos pensamientos de nuestro corazón y del corazón de todos los hombres y de todos los pueblos. Esa relación pactual es la base segura para poder entender el Evangelio y para poder soportar las diversas amenazas e implicaciones que tenemos que afrontar como cristianos. La base central de la publicación de esa señal de pacto o de esos contenidos pactuales se da en el monte Sinaí. Y el pueblo de Israel lo conoce. Y la iglesia sufriente en el primer siglo lo comprende. Por eso el monte Sión o el monte Sinaí evoca el cumplimiento del pacto, evoca el cumplimiento de la alianza, la presencia de Dios fidedigna sosteniendo a su pueblo a lo largo de la historia. Han pasado por lo menos unos 3.500 años, unos 3.000 años desde ese momento histórico hasta el momento en que está escribiendo el apóstol Juan. Pero en ese momento se está recordando que el Dios del monte Sinaí, el Dios de la alianza, está allí, no como cordero para ser llevado al matadero, sino como cordero inmolado, vencedor y victorioso. Es omnisciente, Dios creador, sabio, omnipotente, juez justo, que trata con justicia a su pueblo, pero también con misericordia. Es juez permanente que defiende a su pueblo y que aboga por ellos para darles victoria. Juan, el escritor, usa la afirmación confesional antigua, muy interesante para referirse a Jesucristo, el testador del pacto, o el sellador, o el que exalta la teología de la alianza, y es: Jesús es el Señor. Esa es una frase que se va a repetir. Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis va a exaltar a través de la gramática ese título cristológico, mesiánico del autor de la alianza, Jesucristo. Jesús es el Señor. Y esa frase está en abierta oposición contra el culto imperial, porque el culto imperial decía: César es el Señor, o Nerón es el Señor, o en este momento histórico, Domiciano, nuestro emperador, es el Señor. Cuando el apóstol Juan registra en varias oportunidades en el libro de Apocalipsis esa máxima o esa afirmación confesional profunda: Jesús es el Señor, lo que está diciendo es: César no es el Señor. El culto imperial es un culto falso y la iglesia tendrá que enfrentar más persecución, porque no se puede someter o subyugar al culto del imperio, porque es un culto cruel, pagano y contrario a la verdad del Evangelio. Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Hablando del sufrimiento que el apóstol tiene, el autor. Apocalipsis capítulo 2 versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Queridos hermanos, una de las exclamaciones contundentes, retumbantes que llegan a nuestros oídos del pueblo en sufrimiento en este periodo histórico es:
historia y pacto. No importa las implicaciones de la historia que nos corresponda vivir, las podemos afrontar con audacia y con tenacidad, con coraje y con esperanza, solamente si confiamos en el Dios del pacto, en aquel que murió y resucitó, en aquel que vive y permanece para siempre, en aquel que determinó de forma unilateral y soberana salvar a su pueblo y que lo sostiene, pese a todos los diagnósticos e implicaciones y contradicciones que pudiésemos tener. Queridos hermanos, yo no sé si tú estás pasando por un momento histórico difícil. No sé si hay un momento circunstancial, complejo, adverso y bien contradictorio en su vida como persona, como familia o en su nación o a nivel político o económico. Sin importar esa situación, debemos recordar que Dios hizo un pacto. Y si te dio la fe para creer, te sostendrá hasta el final. No solo sostendrá tu vida y tu fe, sino sostendrá tu llamado y los dones que Dios te ha dado, porque Dios es fiel y porque irrevocables son los dones e irrevocable el llamado que viene de parte de Dios. Y clamaban a gran voz, la historia pertenece al Dios del pacto. Historia y pacto. Realidad temporal, realidad eterna, realidad cambiante y circunstancial gobernada por una realidad y una determinación soberana. Dios hizo un pacto eterno de redención y lo cumple con fidelidad. El segundo grito que yo quiero mencionar en esta carta es: y clamaban a gran voz, Dios y redención. Y yo quiero mencionar aquí dos aspectos importantes del libro de Apocalipsis que también son recreados ampliamente en este libro que es un poco profundo para nosotros. Dios y redención. Es decir, ¿qué dice el apóstol Juan sobre Dios y qué dice sobre Cristo? ¿Cuáles son las verdades teológicas más contundentes, los principios y las enseñanzas más extraordinarias que nosotros encontramos en este libro? ¿Y cuáles son las verdades más profundas y más esperanzadoras que podemos encontrar de Cristo en este libro? El libro de Apocalipsis usa el nombre de Dios en todos los capítulos. No hay un capítulo de los 22 de este libro que no mencione el libro de Dios, el nombre de Dios, y que no ponga de relieve al mencionar el nombre de Dios su gobierno, su santidad y su justicia. Es decir, el apóstol Juan, cuando presenta a Jesucristo, muestra una teológica centrada en Jesucristo, centrada en Dios, centrada en la justicia, el gobierno, en la soberanía, en el poder, en la santidad de nuestro Dios. Su teología es profundamente teocéntrica. La doctrina de Dios es la mayor contribución que encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis. Es decir, todo lo que dice de Dios, sus atributos, su poder, su justicia, su plenitud, su dignidad, su omnisciencia, su verdad, su testimonio, su palabra fiel, son aspectos del carácter de Dios muy ricos y muy recurrentes en este libro de Apocalipsis. No hay un capítulo que no aborde de manera teológica centrada en el carácter de Dios, el ser de Dios y toda su enseñanza. Uno de los aspectos importantes de la teología del libro de Apocalipsis es el trono de Dios. Desde que comienza el libro hasta el final, abre hablándonos del trono de Dios. Es muy importante, porque en otros aspectos de la teología de otros libros de la Biblia se menciona menos el trono de Dios. Ahora, cuando menciona el trono de Dios, es una alusión directa a la autoridad de Dios, es una alusión directa a la santidad de Dios, es una alusión directa al gobierno, a su justicia, a su verdad, a su dignidad, que es incomparable con cualquier otra criatura o cualquier otro ser. Al mencionar el trono de Dios de manera tan profunda y tan contundente y con tan lujo de detalles, lo que nos muestra también es que Él es el único digno de ser adorado y que Él es el único de ser reconocido y de ser exaltado y de ser honrado en todos los confines de la tierra. Nos muestra su poderío inigualable, nos muestra que mientras las monarquías fueron temporales y mientras muchos tronos fueron muy majestuosos y muy brillantes y muy honrados, aquí en la tierra hay un trono eterno, incomparable, en brillo, en majestuosidad, en valor, en honor, que es el trono de nuestro Dios, que reina con poder, con justicia y con verdad. Él es el creador de todas las cosas. Él siempre está en el trono. No ha habido un momento en la historia de la humanidad donde Dios, nuestro Dios, no esté en el trono y donde no gobierne a la humanidad con poder y con soberanía. No hay un hecho histórico que se salga del carácter soberano y fiel de nuestro Dios. Él es creador. Y como creador,
está en el trono y toda su creación debe tributarle alabanza y reconocimiento. Dios y redención, y clamaban a gran voz. La cristología que se presenta en el libro de Apocalipsis es considerada la más rica cristología de todo el Nuevo Testamento. Es la cristología con altísimas denominaciones para referirse a Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús es sentido, es concebido, es presentado en el libro de Apocalipsis como el Hijo único y verdadero de Dios, como la más fuerte expresión del carácter de Dios manifestado y revelado entre nosotros. Es presentado como el testigo fiel, como el que era, el que es y que habrá de venir. Es presentado como el resucitado. Y una de las frases cristológicas, metafóricas que más se usa en este libro es el Cordero. Es la frase principal o la metáfora principal que usa el apóstol Juan para referirse a la cristología del Nuevo Testamento. Y por supuesto esa frase o esa metáfora del Cordero resume o sintetiza o abarca toda la cristología de la Escritura. Jesucristo es el Cordero inmolado de Dios. Es presentado como el testigo fiel de las promesas de Dios. Es presentado como el que dice siempre la verdad. Muchos testigos fieles habían muerto por causa del Evangelio. Recordemos que testigo tiene que ver con mártir, ¿sí? Con ser martirizado por causa de la fe o por causa del testimonio. Jesucristo es presentado como el testigo fiel que vive y permanece para siempre. Antipas fue testigo fiel en Pérgamo, pero había sido muerto por causa del testimonio. Pero hay un testigo fiel que vive y permanece para siempre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, contra tantos falsos testimonios que abundaban en el primer siglo por parte del culto imperial para perseguir a los creyentes, había muchos falsos emperadores y testigos que se levantaban para hacer denuncias contra los creyentes, levantando acusaciones falsas contra todos esos falsos testigos que se levantaban ensañadamente para destruir a los creyentes verdaderos. La Biblia nos va a presentar a Jesucristo como el testigo fiel, el fiel y verdadero, el que dice la verdad. Qué extraordinario consuelo para nosotros. Yo y tú podemos confiar en el testimonio de Jesucristo. No podemos confiar en el testimonio de otros que se levantan contra nosotros. No podemos confiar en testigos falsos, testigos sesgados, testigos que buscan privilegios y que buscan oportunidades para destruir a otro. Tenemos que confiar en el testimonio fiel de nuestro Jesús, que dice siempre la verdad, Cordero inmolado, autor y consumador de la fe, quien completa el cuadro perfecto de la redención, del Jesús prometido desde el comienzo de la historia, y que termina ese mismo Jesús consumando la historia. Él es el alfa y la omega, va a decir Apocalipsis una y otra vez, el primero y el último, el principio y el fin, el deseado de todas las naciones. Tan rico es en atributos, en nombres, en metáforas este libro con relación a Cristo que nos falta tiempo para mencionar. Es cada vez novedoso el apóstol Juan mencionando diversos aspectos de la cristología. Algunos hablando de la historia pasada con relación al momento cruento, otros con relación al momento de la perseverancia de Cristo en su iglesia y otros con relación a la consumación de Jesucristo en toda la historia de la redención. Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15 dice así: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y luego en Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir.
Y luego en Apocalipsis 15:3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo del Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 16, versículo 7 dice, también oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. Todos estos textos que estamos leyendo nos ayudan a afianzar el concepto que el libro de Apocalipsis presenta de Jesucristo y presenta de Dios. El grito y clamaban a gran voz, Dios y su redención. Es decir, la redención pertenece al Dios de la historia, al Dios eterno, que envió a Jesucristo, Cordero inmolado, para ser valiente y poderoso vencedor, que defiende y lleva a su pueblo a feliz término. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Y en Apocalipsis 5:14, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Estamos nosotros en Apocalipsis ante el único y verdadero Dios. Recuerden que dijimos en la primera enseñanza introductoria de este libro que Apocalipsis no es el libro del anticristo, no es el libro del falso profeta, del dragón, no es el libro de los símbolos y de los sueños y las pesadillas. Apocalipsis es el libro de la revelación más plena y contundente de Cristo, viniendo para consumar la historia de la redención. Apocalipsis es el libro que muestra de manera más diáfana y más contundente el carácter de nuestro Dios. Toda la gama de atributos de nuestro Dios y de nuestro Salvador se reúnen de manera interesante, de manera unánime, frente al trono, para reconocer al que está sentado y para mostrarnos quién es el creador y sustentador de todas las cosas. Apocalipsis 7:11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y luego en Apocalipsis 11, 1 y 16 dice así, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mida el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Hay un elemento doxológico, litúrgico, de adoración contundente presentado alrededor del trono para reverenciar, para reconocer y para exaltar la obra perfecta y consumada del Cordero de Dios y también para exaltar a Dios en su trono. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y luego en Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué extraordinario es el libro de Apocalipsis para presentarnos a Dios, para presentarnos su victoria, su poderío, su soberanía, para presentarnos de manera contundente con lujo de detalles y de metáforas. ¿Quién es el Señor de la historia? ¿Quién es el autor y consumador de nuestra fe? Con lujo de detalles también nos presenta a Jesucristo, revelado en la historia, conocido, interpretado, con lo cual convivieron los apóstoles, entre ellos el autor o el escritor de esta carta, para reconocer que ese Jesús sufriente que ellos conocieron, que ese que fue entregado y vilipendiado por los soldados romanos y por los mismos sacerdotes judíos, está como vencedor en el trono, siendo adorado eternamente y para siempre. ¿Cuánta esperanza trae la palabra a nuestro corazón, queridos hermanos? Porque no importa las dificultades que nosotros podamos tener, no importa también las amenazas y los dedos señaladores que se levanten contra nosotros. Aquellos que han sido llamados serán sostenidos por Dios. La iglesia no podrá ser destruida, ni los siervos de Dios destruidos, porque Dios vela por ellos, y porque Dios los cuida, y porque un día podrán estar al lado del altar del Cordero, adorando por siempre y reconociendo que solo Él es digno. Porque como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, Él es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Y luego en Apocalipsis 22, 13 y 20 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin,
el primero y el último, el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven, Señor Jesús. Y clamaban a gran voz. Uno de los gritos que entona la comunidad de salvos en opresión o en sufrimiento es Dios y su redención. Dios es fiel, creemos en Él, nos envió a Jesucristo para asegurarnos la salvación. Cristo es nuestra esperanza de salvación, es el autor de la fe, es quien murió, quien se entregó, es el Cordero eterno, dispuesto por Dios para la salvación de su pueblo. Ninguna amenaza vendrá contra los creyentes, ninguna arma forjada prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo, por una sencilla razón: porque el Cordero que está en medio del trono pastorea a su iglesia. Porque el Cordero que está victorioso, venciendo y para vencer, ha defendido a su pueblo y ha derrotado a Satanás y ha derrotado toda lengua que se levanta y todo dedo señalador. Queridos hermanos, ¿cuál es tu clamor hoy? Muchas veces es probable que el clamor nuestro sea por justicia. Es muy probable que clamemos por ser escuchados y ser defendidos. ¿Saben cuál es el clamor de la iglesia en el Apocalipsis? Es Dios y nuestra redención. Creemos en Dios y confiamos en nuestro Redentor. Creemos en Dios y confiamos en su pacto. Y el tercer grito que yo quiero mencionar del clamor de los creyentes allí es la iglesia y su consumación. Una verdad contundente del libro de Apocalipsis es que no es una carta personal o una carta dispersa a cualquier oyente o lector ocasional. Es un libro dirigido a la iglesia con nombre propio, a la iglesia con rostro, a la iglesia local. Dios, como pastor amoroso y fiel, se presenta escribiendo a su iglesia y mostrando las razones y las necesidades de que escuchen este mensaje y dándoles promesas de esperanza, de redención y de victoria en medio de la opresión. Dios se presenta, o Jesucristo se presenta en esta carta como un pastor. Es el pastor que vela por la iglesia. Muchas veces nosotros tenemos serias preguntas sobre el pastor, sobre el gobierno de la iglesia. Muchas veces nosotros tenemos muchísimas inquietudes y molestias e inconformidades, algunas genuinas, otras no, con relación al pastor, a las autoridades de la iglesia. Pero ¿saben qué es lo que dice Apocalipsis? Jesucristo es el pastor de la iglesia. Él pastoreará con cuidado, con ternura y con esperanza a todos los creyentes. No es necesario buscar otra iglesia, no es necesario cambiar de lugar, es necesario entender solamente que nuestro pastor es Jesucristo y que, si bien es cierto tenemos autoridades visibles, humanas e imperfectas, tenemos una autoridad soberana, tierna, amorosa y fiel, que es Jesucristo nuestro Señor. La iglesia juega un papel importante en este libro. La eclesiología del libro de Apocalipsis es muy rica. De hecho, el libro habla diciendo que los destinatarios directos o iniciales son las 7 iglesias de Asia Menor, que representan todas las iglesias del momento en persecución, pero que son también un referente para entender la realidad de todas las iglesias de todos los tiempos. La iglesia celestial y la iglesia terrenal, o la iglesia victoriosa y la iglesia militante, son dos realidades que se conjugan permanentemente en el desarrollo de los capítulos por parte del apóstol Juan. Iglesia triunfante, iglesia militante. Ya, pero todavía no. La iglesia alrededor del trono celebrando con palmas en las manos. La multitud vestida de ropas blancas, celebrando la victoria eterna y ya presta para sentarse a la mesa en las bodas del Cordero. Pero también nos muestra la realidad de la iglesia en medio de la muerte, del dolor, de la falsedad de hermanos, en medio del desamor, en medio de la angustia, en medio de la oposición, de las advertencias, en medio de las amenazas, en medio de los mártires. Pareciera que los creyentes caminan en medio de hombres muertos por causa de la fe. Pareciera que es un campo de batalla la iglesia. Cualquiera diría, ¿qué victoria es esa iglesia? ¿O qué cuento de una iglesia victoriosa si hay mucha sangre derramada, muchas personas desaparecidas y muchos creyentes exiliados, muchos muertos por causa del testimonio? ¿Cómo podemos percibir la victoria de Cristo? ¿Saben? Tenemos que entender las dos realidades de la iglesia. La iglesia ya es celestial.
Porque la iglesia es de Cristo, comprada por precio de sangre. Es la novia del Cordero, preparada y ataviada para el encuentro con Él. Pero también la otra realidad, junta a esa, que también es una verdad contundente, es mientras ese momento final llega, la iglesia es peregrina. La iglesia trasega por caminos de dolor. La iglesia muchas veces va en lugares de dificultad, de dolor, de angustia, de oposición. Las oposiciones vienen de dentro de nosotros mismos, vienen de dentro de la iglesia, vienen de afuera de la iglesia, de oponentes de la iglesia y vienen de los enemigos de la fe. Hay tantas oposiciones y contradicciones que nosotros tenemos que enfrentar, pero pese a esas contradicciones que todos tenemos que enfrentar, la iglesia es victoriosa y los santos cumplen el mandato que es formar un reino de sacerdotes y reinar con Jesucristo por toda la eternidad. Pese a que muchos de nosotros no nos vemos como santos sino como pecadores, pese a que muchos de nosotros no nos tratamos ni nos relacionamos como santos sino como enemigos, en el reino eterno de Dios, por la gracia de la conformación y santidad de la iglesia, ya no viviremos en esa tensión que hoy vivimos. Hoy tenemos una tensión ya, pero todavía no. En victoria, pero siendo muchas veces amenazados. Destruidos, pero no derribados, ¿sí? Viviendo una tensión constante de fe y de práctica entre falsa doctrina, entre conversiones falsas, entre falsos hermanos, como dice el apóstol Pablo. Muy pronto, queridos hermanos, la realidad eclesiológica que se nos presenta en el libro es que la iglesia pasará el umbral de la temporalidad y disfrutará por la eternidad de las glorias y de las gracias que Jesucristo aseguró para los creyentes por su muerte en la cruz. La iglesia y su consumación. Es decir, la realidad que yo veo de la iglesia hoy, de mi iglesia, de la iglesia donde yo me congrego, no es la realidad de la iglesia como Dios la ve. La realidad de la iglesia como yo la concibo, como un refugio de pecadores, como un lugar de personas donde hay conflictos, como un lugar donde yo quiero mejor cambiar e irme para otro lugar, un lugar donde no soy escuchado y entendido y aceptado. No es la realidad de la iglesia verdadera. La realidad de la iglesia verdadera es que es una comunidad de santos, lavados por la sangre de Cristo, que se les ha dado vestiduras blancas y resplandecientes para que aseguren o garanticen la entrada perfecta al reino de los cielos. Que un día todos nosotros que estamos acá, que tenemos serias desavenencias entre nosotros, que tenemos serias dificultades e inconsistencias, un día, queridos hermanos, por la misma gracia de Dios que nos sostiene hoy, estaremos junto a la mesa, sonrientes, palpitantes, con palmas en las manos, celebrando y reconociendo la victoria del Cordero, no nuestra fidelidad ni nuestra perseverancia, sino la obra perfecta de Jesucristo, que siendo nosotros pecadores, perdona nuestros pecados, que siendo nosotros inmerecedores, nos abre las puertas del reino para entrar y disfrutar y para decirnos bienvenido al reino, que siendo nosotros terriblemente malos y perversos y muchas veces ensañándonos contra nosotros mismos y contra otros y contra la obra de Dios, Dios en su infinita bondad, por su propia gracia y por su propio carácter amoroso y justo, nos ha preparado una mesa eterna, con unos manjares eternos que disfrutaremos y nos sentaremos a las bodas del Cordero para nunca más regresar. Esa tensión temporal de iglesia militante e iglesia eterna y victoriosa, llegará un momento en que no se vivirá más. Y eso es lo que llamamos escatología. La escatología es la consumación de todas las cosas. La escatología bíblica es la doctrina que enseña que todo va en una dirección cierta y segura, que no estamos al azar ni a la deriva, que todos los acontecimientos de la historia de la humanidad y la historia de la iglesia y de mi historia personal están siendo gobernados y encaminados por un Dios bueno y justo y misericordioso y providente, llevando a un puerto seguro. La escatología es la consumación de todas las cosas. No vamos a caer en el abismo, estamos llegando al clímax de la historia donde se consumará todo. Y la consumación escatológica, bíblica, es la consumación, es la victoria, es la plenitud, no es el sinsabor, sino es la victoria plena y absoluta de la iglesia por el carácter de Dios y el carácter del Cordero que será llevada a la victoria permanente. Iglesia y consumación. Esta iglesia local, queridos hermanos, que para muchos es motivo de gratitud, pero para otros es motivo de queja, que para muchos es motivo de esperanza y de oportunidad, pero para otros es motivo de reproche
y de desánimo, en la cual algunos quieren salir, otros quieren venir. Ese tipo de iglesia, como la que todos tenemos, en la que todos estamos porque no hay iglesia perfecta, esa iglesia un día será vestida de inmortalidad y será vestida de incorruptibilidad por el poder del Evangelio. Y todos aquellos que hemos disfrutado en esta iglesia y que hemos tenido inconvenientes y desavenencias, por la gracia de Dios que nos ha perdonado, estaremos juntos, probablemente de la mano, en el tribunal de Cristo, preparados para celebrar la victoria del Cordero. Esa motivación de la consumación de todas las cosas es terrible y poderosa motivación para la fidelidad, para la conversión y para una caminata permanente mirando al Señor, puesto los ojos en Jesús. Apocalipsis capítulo 1 versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que han visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La iglesia está presente en la historia. Dios se pasea en medio de la iglesia. No es cierto que Dios no está en esta iglesia. Dios está en todas las iglesias donde su nombre es proclamado, porque Él está en todo lugar y porque Él gobierna en su iglesia. Alguien recientemente dijo que en esta iglesia no estaba el candelero. La Biblia dice que Dios está y se pasea en medio de la iglesia porque está su espíritu, está su palabra proclamada. Dios se mueve en medio de pecadores, no en medio de santos. Dios se mueve en medio de hombres y mujeres depravados que reconocen su pecaminosidad, que reconocen su miseria, y más bien me temo de que no se mueva en medio de fariseos que se creen buenos y se creen justos y se creen con derecho de levantar su dedo señalador. Apocalipsis capítulo 12 versículo 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y luego en Apocalipsis 22, 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Salvación, consumación, Dios cuidando y protegiendo su iglesia en medio de la angustia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Oposición para la iglesia. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y Apocalipsis capítulo 1 versículo 6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quiénes los hizo así? ¿Por qué? Pues a su pueblo elegido por gracia, simplemente porque le plació. Apocalipsis 5:10: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Queridos hermanos, cuánta esperanza y cuánta seguridad nos da la palabra. No importa los momentos de persecución y sufrimiento que podamos estar viviendo. No importa las inconsistencias que podamos tener. No importa las luchas y los conflictos. Y no importa las caídas o las frustraciones que podamos tener, comprensibles o no. Cuánta esperanza nos da la palabra. Y todo lo que nos viene de Dios es unilateral, es por gracia, es inmerecido y es seguro, por lo cual podemos abrazarlo con gratitud. Apocalipsis 3, 11 y 20 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y luego, en otro texto de la Escritura, Apocalipsis 2, 10 y 17 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Iglesia y consumación. Esta realidad temporal, dolorosa, a veces incomprensible de la iglesia, a veces fluctuante, a veces pensamos que la iglesia va para adelante y a veces pensamos que va para atrás, a veces pensamos que va en avanzada y a veces pensamos que va en retroceso. Cualquier sea la realidad de la iglesia, pequeño o grande, difícil o no, esperanzador o no, queridos hermanos, hay consumación.
Este no es el final de la iglesia, este no es el final de la historia. El telón no bajará en esas circunstancias, el telón bajará mostrándonos la victoria segura, la consumación eterna de la iglesia, la victoria plena de los creyentes, por lo cual no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Nadie podrá hacerte frente porque yo soy más que vencedor y les doy la victoria y les aseguro. Y clamaban a gran voz. Otro clamor de la iglesia en Apocalipsis tiene que ver con un clamor de adoración y de confianza. Una de las riquezas que tiene el libro de Apocalipsis es una riqueza himnológica, doxológica, litúrgica. Hay muchas canciones en Apocalipsis, hay muchos himnos entonados por diversos seres y diversos grupos, hay diversos ángulos donde se escuchan canciones, es como una coral a varias voces con diversos grupos que responden en coro al unísono, exaltando la grandeza de Dios y del Cordero. Son coros, son himnos extraordinarios, centrados en el carácter de Dios y en el carácter del Redentor. Ninguno de esos signos está centrado en el beneficio de la iglesia. Ninguno de esos signos o de esas liturgias que se presentan en Apocalipsis está centrada en los beneficiarios o en los receptores. Toda la liturgia apocalíptica, todos los signos, toda la doxología, todos los elementos de adoración que se elevan en el libro de Apocalipsis están dirigidos a Dios y al Cordero. Todos están encaminados a esa dirección. Y todos los creyentes, como una población de sacerdotes, con toda la dignidad sacerdotal, celebran por la eternidad la alabanza a Dios, la liturgia a Dios, que está sentado en el trono. Ahora, la figura de que el Cordero esté sentado en el trono y todos los grupos, ángeles y querubines y los seres vivientes y los 24 ancianos y la multitud de redimidos esté adorando alrededor del trono, lo que nos muestra es la obra ha sido terminada. El Cordero está en el trono, sentado, victorioso, terminó su obra, es un Cordero triunfante, soberano, sentado, es un Cordero triunfante, victorioso, que ganó la batalla. Porque Jesucristo es el centro de la liturgia apocalíptica. Para aquellos que tienen dificultad con los tipos de liturgia, basta leer Apocalipsis, porque la liturgia no está centrada en el dolor de los que sufren, como dice la teología de la liberación. La liturgia no está centrada en el beneficio de las personas, como dice el humanismo o el arminianismo. La liturgia no está centrada en las decisiones sabias de los hombres, porque el hombre es pecador y se equivoca en sus decisiones. La liturgia está centrada, tampoco en la iglesia, como enseña la Iglesia Católica Romana. La liturgia está centrada en el autor y consumador de la fe. La liturgia está centrada en Jesucristo, victorioso y vencedor, el que era, el que es y el que ha de venir. Presenta este libro de Apocalipsis una fe personal, una fe inquieta, una fe dinámica, una fe atormentada, genuina, una fe vital, una fe libre y una fe verdadera que nos lleva a la adoración genuina de corazón. En ningún momento dice que clamaban a gran voz quejándose por algo, sino que clamaban como un acto de adoración pública y solemne alrededor del trono. Muestra lo genuino, lo puro, lo entregado de esta adoración, lo convencido de esta adoración. Muestra de manera extraordinaria la esperanza en medio de la represión. La iglesia está en un momento de represión. Hay problemas dentro de la iglesia, pero hay problemas fuera de la iglesia. La iglesia está siendo diezmada. Hay muchos creyentes que están desaparecidos, otros muertos y otros se han ido para otros lugares. La iglesia corre el riesgo de desaparecer, pero en medio de ese riesgo natural, la iglesia alaba y los salvos alaban y dicen: porque tú eres digno, porque grandes y maravillosas son tus obras, porque tú eres el Cordero de Dios, porque no hay nadie como tú, autor y consumador de la fe. Extraordinario contenido de estos signos cristológicos y teológicos. Nada que ver con las alabanzas contemporáneas centradas en los sentimientos y en las pasiones humanas, centradas en el humanismo, en mi beneficio, y no centradas en las doctrinas estructurales del Evangelio. El libro de Apocalipsis, en medio de esa liturgia, un poco angustiante y un poco mediada por el dolor y la amenaza y la represión, desarrolla magistralmente la esperanza en medio de la desesperanza. Va contra la lógica desesperante del mundo para llevarnos al espíritu de la proclamación espléndida de la esperanza,
La liturgia es dirigida a Dios que está en el trono, al Cordero que está sentado en el trono, pero la esperanza proviene de Él, la consumación es de Él, la redención es de Él, el pacto es de Él, la iglesia es de Él, todo es de Él. Por lo tanto, nuestra confianza, nuestro gozo y nuestra gratitud está en Él. Presenta el libro de Apocalipsis el desenlace de la esperanza que florece aun cuando todo se ha derrumbado. Si todo se derrumba para ti, si todos los puntos de apoyo y los fundamentos económicos, emocionales, espirituales que tú tienes se derrumbasen, tenemos esperanza en Jesucristo. Tenemos esperanza en aquel que está sentado en el trono. Podemos ir con libertad ante el trono, porque Él enjugará nuestras lágrimas y nos abrirá las puertas de su reino. Prevalece la esperanza, aun cuando todos los apoyos se han hundido, aun cuando todos los apoyos se van o se apartan, todas las ilusiones fallan. La esperanza de Dios, la esperanza evangélica, la esperanza mesiánica prevalece. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Habla de los redimidos que pasan por el valle de la desesperación, por el valle del sufrimiento, por el valle de sombra de muerte. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Muchos de nosotros estamos viviendo o experimentando o sufriendo el tema de lo que dice aquí este texto del acusador. Pero hay una esperanza, querida iglesia. La Biblia dice: será lanzado fuera el acusador de los creyentes, que los acusa delante de Dios de día y de noche. Y Apocalipsis 11, 15 y 17 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Queridos hermanos, el libro de Apocalipsis, con todas estas claves hermenéuticas y todos estos tópicos metodológicos para su desarrollo, lo podemos entender solo por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Lo podemos entender, descifrar y comprender solo por la gracia derramada en nuestros corazones para poder ver el Evangelio en medio de tanta dolor, confusión y tanta simbología un poco compleja para nosotros. El libro de Apocalipsis va a enfatizar 3 momentos históricos: el pasado, el presente y el futuro. Es decir, abarca todo el paréntesis de la historia de la redención. ¿Sí? El que era, el que es y el que ha de venir. Cristo, el Cordero de Dios, presente en el pasado, presente en el presente y presente en el futuro. Es decir, el Dios de todos los tiempos, el Cordero de todos los tiempos y circunstancias. Nuestra esperanza segura en cualquier momento de dolor y en cualquier encrucijada. El libro de Apocalipsis va a enriquecer muchas dinámicas propias de los audiovisuales. Vi es una de las frases que se va a repetir. Vi, y vi esto, y vi aquello, y vi, y oí, y vi. Pero la visión es lo que va a prevalecer como un elemento de sentido externo para mostrarnos lo real, lo que se ve, lo que se puede demostrar, lo que se puede comprobar. Es decir, lo que no es una ilusión o una idea. No dice pensé, dice vi. Pero la conjunción más común en el libro de Apocalipsis es la conjunción y. Y vi, y oí, y dije, y hablé. Y. Es una conjunción común a todo el libro de Apocalipsis que la desarrollaremos próximamente en clave gramatical para nuestro entendimiento. Adoración y confianza es otro grito de la iglesia en el primer siglo y de la iglesia de todos los tiempos. ¿Cuál es el grito de nuestra iglesia hoy? ¿Cuál es el grito de nuestra alma en medio del dolor y de la angustia? Adoramos al que vive por los siglos de los siglos y confiamos plenamente en Él.
Nos abandonamos en sus brazos tiernos y confiamos en sus designios. Nos abandonamos en su poder y en su justicia, porque su justicia es buena. Como dice la palabra, no caiga yo en manos de hombres, sino en manos de Dios, porque Dios es clemente y misericordioso, pero el hombre es inclemente, cruel, severo e inmisericordia. El libro está lleno de principios éticos que nos ayudan como valores absolutos en las luchas cotidianas de la economía, en las luchas de raza, en las luchas de género, en las luchas ideológicas, educativas. El libro está lleno de valores éticos y morales que nos ayudan a entender que en medio de la persecución política que pudiésemos tener o religiosa, nosotros tenemos esperanza. El apóstol Juan profundamente conforta a la iglesia perseguida, la exhorta a una fe más robusta y a una esperanza más firme en Jesucristo. El apóstol Juan ve la intención de la persecución imperial, pero en medio de esa persecución osada y desmedida, llama a la iglesia: robustézcanse en su fe, robustézcanse en su conocimiento, en su esperanza, y enfrenten el sufrimiento con audacia, porque habrá consumación y porque hay un cordero inmolado. El rechazo a la autoridad del imperio les hacía acreedores a los creyentes a la persecución de los emperadores. Pero los creyentes con osadía, con denuedo y con valor asumen aún el exilio y la ejecución, como Antipas, el testigo fiel en Pérgamo, por causa del testimonio y de la palabra, con tal de abrazar la esperanza segura de la vida eterna. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a vivir una vida cotidiana de sacrificio a Dios, de entrega, de abnegación, de liturgia, una vida doxológica, himnológica, encaminada a la adoración y la exaltación del carácter de Dios en medio de y a pesar de. Porque Cristo aparecerá muy pronto como la figura que apareció en el Éxodo y consumará todas las cosas. Y todos los creyentes a una entraremos y no habrá desavenencias que nos separen, no habrá distinciones denominacionales que nos separen, no habrá distinciones locales que nos separen, económicas o políticas, porque estaremos unidos en un mismo Dios, en un mismo Redentor, aquel que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y por lo tanto la iglesia militante hoy, nuestra iglesia local, nosotros los creyentes que aguardamos la venida del Señor, decimos: sí, amén, ven Señor Jesús. Que el Señor les bendiga. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos esperanza. Gracias porque así como los creyentes clamaban a gran voz, nosotros también clamamos a gran voz. Pero no clamamos por las injusticias. Clamamos reconociendo quién eres. Clamamos reconociendo que la historia detallada de nuestra vida está en tus manos. Clamamos reconociendo que el pacto está en tus manos y que lo determinaste para tu propia gloria y nos has hecho beneficiarios por gracia. Señor, clamamos que la iglesia y la consumación de toda la iglesia y toda su historia y sus propósitos y sus finalidades está en tus manos. Y clamamos, Señor, que la adoración te pertenece y que confiamos únicamente en ti. Clamamos que de Dios y de Jesucristo es la redención y que nuestra vida está segura en tus manos. Clamamos, Señor, que la iglesia está en victoria, no por nuestras acciones, sino por ti, por tu carácter, por tu fidelidad. Ayúdanos a entender Apocalipsis, ayúdanos a entender estos ejes temáticos, estas claves hermenéuticas, para que podamos gozarnos en su estudio y llegar a conclusiones pastorales y teológicas que te honren, pero que también fortalezcan nuestra fe y robustezcan nuestra confianza en ti, en aquel que era, que es y que ha de venir, Jesucristo el Salvador, Cordero inmolado, el fiel y verdadero, el testigo fiel que dice siempre la verdad, el deseado de todas las naciones, Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Pastor, que nos pastorea suavemente y enjuga las lágrimas de su pueblo y nos lleva a pastos delicados, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.